El Edén no fue destruido, fue sellado. Y hay un libro prohibido que revela cómo y por qué lo perdimos. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la existencia. Quédate hasta el final para entender el verdadero exilio humano. Desde hace siglos, el relato de Adán y Eva ha sido empaquetado como un mito ejemplar, un cuento moral con principio, castigo y redención. Pero lo que nadie dijo es que esa historia estaba incompleta, recortada, pulida para encajar en el molde de una obediencia impuesta. Porque existe otro relato, uno incómodo, un manuscrito excluido que nunca debió ser leído según quienes deciden lo que es sagrado y lo que debe ser olvidado. Ese texto habla de la verdadera condena, no la expulsión, no el trabajo, no el dolor físico, sino algo mucho peor, la desconexión espiritual, el apagón total de la conciencia. El libro perdido de Adán y Eva no es una pieza menor ni un apéndice olvidable. Es un espejo oscuro que refleja el exilio real de la humanidad, el olvido de su esencia. No se trata de un castigo divino por desobedecer una orden, sino del inicio de una era de sometimiento vibracional. Adán y Eva no cayeron solo del Edén, fueron lanzados a un plano inferior, densificado, donde la luz ya no se percibe con claridad, donde las decisiones están contaminadas, donde lo divino se siente lejano, ajeno, inútil. Tras la expulsión no llegó la redención, llegó la manipulación. Satanás, en estos textos, no es una metáfora ni una figura poética. Es una entidad activa, un agente real de control que persiguió sin descanso a los primeros humanos, intentando arrancarles incluso el deseo de vivir. La trampa era perfecta, convencerlos de que la muerte devolvería el acceso al paraíso. Pero no había retorno, solo más oscuridad, más simulación. El castigo no fue una serpiente, fue una prisión, un sistema de encierro disfrazado de vida, donde cada ciclo de nacimiento y muerte es una repetición sin recuerdo. Una rueda que gira eternamente, diseñada para que nunca se cuestione lo esencial, quiénes somos en realidad y qué hacemos en este plano saturado de distracción, miedo y ruido. El relato oficial nunca habló de portales, de dimensiones superpuestas, de vibraciones, pero este libro sí, y eso lo hizo peligroso. En ese mundo alterado, Adán y Eva dejaron de ser seres conectados con la totalidad. Se volvieron densos, opacos, manipulables. La materia se convirtió en cárcel, la conciencia en rehén, y desde entonces la humanidad arrastra esa herida sin saber que sangra. Vive con los ojos abiertos pero la mirada ciega, llena de ansiedad sin saber por qué, corriendo tras promesas de salvación que no llegan porque están mal dirigidas. El Edén no fue destruido, fue ocultado, no por fuerzas externas, sino por un cambio interno. El descenso vibracional no es un concepto esotérico, es la caída de la percepción. Lo que antes era luz directa, ahora es sombra difusa. La realidad que habitamos no es el castigo, es el engaño. Una construcción diseñada para mantener la conciencia humana atada a lo evidente, lo material, lo inmediato. La inteligencia que se idolatra hoy no es sabiduría, es programación. El libro perdido de Adán y Eva no intenta enseñar una moral. No busca redención ni vende perdón. Es un documento incómodo porque revela una verdad que quema. La humanidad fue desconectada de su fuente. Y esa desconexión no fue accidental, fue inducida. Una operación espiritual para mantener dormida a una especie que en su estado original era libre, poderosa y luminosa. Satanás no aparece como una figura anecdótica, se muestra como un operador constante. Cambia de forma, de estrategia, de voz, promete, engaña, manipula, ofrece lo que ya fue perdido, pero bajo condiciones que profundizan la prisión. Es el administrador de una realidad ilusoria. Controla a través del miedo, del deseo, del ruido mental. No necesita látigos, solo distracción. El libro no habla del pecado, habla de desconexión, de cómo la luz original fue reemplazada por densidad, de cómo el ser humano pasó de vibrar en unidad a fragmentarse en millones de pensamientos contradictorios. Lo que se perdió no fue un jardín, fue el recuerdo de lo esencial. La caída no fue un evento, fue el inicio de una rutina de olvido.
Los antiguos textos apócrifos no son supersticiones primitivas. Son alertas, mapas, registros de una batalla interna que sigue activa en cada ser humano. Porque el infierno del que se habla no es un castigo final. Es este mundo, cuando se habita sin conciencia. La ansiedad, el vacío, el ruido constante, no son síntomas de la vida moderna, son evidencias de una desconexión espiritual estructural. Adán y Eva fueron los primeros en sentirlo. Fueron aislados, no solo física, sino dimensionalmente. Y en ese nuevo plano nada les era familiar, ni el tiempo, ni el cuerpo, ni el lenguaje. Todo dolía, todo pesaba, pero incluso en ese exilio hubo destellos, señales, fragmentos de verdad escondidos entre la oscuridad. La promesa no era salvación, era recordatorio. Todavía hay una chispa que no fue apagada. Esa chispa, silenciosa pero viva, es lo único que mantiene abierta la posibilidad de retorno. No un regreso físico, sino un ascenso interno. El paraíso no se recupera caminando hacia él. Se despierta desde dentro. La conciencia, cuando alcanza cierta vibración, rompe los barrotes invisibles. Entonces la realidad se transforma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no se mira desde el mismo lugar. El libro perdido de Adán y Eva no ofrece un camino claro. No hay fórmulas, no hay atajos. Habla de prácticas, de procesos, de enfrentamientos internos donde cada elección es una afirmación o una traición a la luz original. Oración, meditación, ayuno, silencio. No como actos religiosos, sino como herramientas para depurar la mente de interferencias. Porque el ruido no solo viene de fuera, también habita en el pensamiento automático, en la reacción mecánica, en la urgencia por consumir y distraerse. El mundo actual opera como una prisión sofisticada, no necesita barrotes, usa pantallas, velocidad, dopamina y miedo, mantiene la atención cautiva, deforma el deseo, alimenta el ego y debilita el espíritu. La matriz de control no impone castigos visibles, ofrece placeres baratos, recompensas inmediatas que anestesian la búsqueda. Todo lo que distrae del despertar es parte del sistema. Todo lo que incomoda, lo que incomprende, lo que duele sin razón, apunta a la grieta por donde podría entrar la luz. En los relatos olvidados, Adán y Eva no se resignan. Sufren, sí, pero luchan, buscan, persisten. El exilio los fractura, pero no los mata espiritualmente. Se aferran a la promesa de que no todo está perdido. Comprenden que el mundo material no es el fin, que la densidad es un velo, y que solo atravesándolo podrán recuperar lo que fueron. Ese mensaje es el que se intentó silenciar, porque una humanidad despierta es ingobernable. No produce desde el miedo, no obedece sin conciencia, no consume para llenar vacíos. La verdadera batalla no está afuera. No depende de gobiernos, religiones o tecnologías. Se libra en la intimidad de cada conciencia. En el instante en que alguien decide observar su realidad con otros ojos, cuando elige dejar de repetir y empieza a recordar. El cuerpo puede estar encerrado, pero la conciencia, cuando se libera, transforma todo a su alrededor, porque no hay prisión más perfecta que la que se acepta como normal. Y no hay despertar más poderoso que el que rompe la normalidad desde la raíz. El libro perdido de Adán y Eva no es una amenaza, es una advertencia. No ofrece consuelo, entrega claridad, y esa claridad al principio quema, porque desnuda todo, pero también libera. Desactiva el engaño. Invita a ver con crudeza el mundo que habitamos, y a recordar, sin ilusiones, sin dogmas, que dentro de cada uno todavía arde la posibilidad de reconectar. La caída no fue el final, fue el inicio del largo camino de regreso. El Edén no fue destruido, fue sellado, y hay un libro prohibido que revela cómo y por qué lo perdimos. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la existencia. Quédate hasta el final para entender el verdadero exilio humano.